Saludos a todos. Me llamo Carlos Torres, soy biólogo de profesión y además, llevo 30 años de socio en Greenpeace, 4 y medio aproximadamente como voluntario del grupo de educación y además soy portavoz de Greenpeace Madrid. Eh, Antes de empezar con el tema que nos ocupa, bueno, quiero hacer un agradecimiento extensivo a todo el personal y a la propia organización de la Fundación Vivosano por darnos la oportunidad de difundir un mensaje que cada vez se hace más crítico y más necesario. Así es que vaya por delante mi agradecimiento para poder establecer esta urgencia que tenemos en determinados temas ambientales en los que nos va demasiado. Tenemos demasiado interés en que esto no se descontrole, ¿no? Voy a proceder directamente. Bueno, por cierto, muchas gracias también a todos los asistentes, lo cual denota ya de entrada una cierta sensibilidad ambiental, que yo, por supuesto, agradezco. Y sin más, pues vamos a entrar en el tema de plásticos. Para ello voy a compartir pantalla con la presentación que tenemos, que bueno, me va a servir un poco de guión sobre lo que tenemos que hablar. Así es que adelante, voy con compartir pantalla. Bueno, lo primero que quiero decir es que puede haber personas que digan, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es esto de mares limpios? Bueno, verdaderamente, yo después de estar repasando las presentaciones que tenemos en Greenpeace sobre tema de plásticos y tal, llegué a la conclusión de que por la gravedad del tema y por lo perentorio que es actuar, pues me interesaba transmitir la idea de que al final la humanidad considera a los mares como un sumidero de todo lo que ocurre en las tierras emergidas. Al final, siempre ocurre que todo lo que desechamos en tierras emergidas acaba en los mares. Por eso, esta charla sobre plásticos está enfocada bajo ese punto de vista y centrado en los mares, que son los grandes sufridores y, por otra parte, los grandes soportes de la vida en este planeta. Bueno, y sin más vamos a entrar directamente en el tema de plásticos. Sí que quiero pasaros, bueno, esta frase, a mí me parece realmente buena. Bueno, ya veis, la mayor maravilla de los mares es que aún están vivos, ¿no? La auténtica maravilla. Es cierto, con la cantidad de basura que llega a los mares, pues es sorprendente que todavía estén vivos. De todo lo que llega a los mares, aproximadamente un 80%, estos son datos de Greenpeace, están formados, esos residuos están formados por plásticos. Pero ¿qué es el plástico? Deberíamos preguntarnos primero qué es el plástico. Bueno, de entrada, el plástico es un material de síntesis, o sea, que no está en la naturaleza, no existe en la naturaleza y que se consigue a través es un derivado del petróleo que se consigue por polimerización indefinida de átomos de carbono, formando cadenas muy largas que confieren unas ciertas características físico-químicas al plástico. Bien, esas características, esa estructura molecular del plástico le confiere dos características muy importantes, que es la elasticidad y la flexibilidad. Esto es básico para cualquier industria porque facilita muchísimo lo que llaman algunos, a mí no me gusta mucho la palabra, la maquinabilidad. O sea, su utilización en máquinas es francamente fácil frente a otro tipo de materiales que haya en la naturaleza o que el hombre haya diseñado. Además, el plástico es un material no conductor, es aislante térmico y acústico, tiene una alta resistencia mecánica y también química y encima es impermeable. Así es que todo este tipo de cuestiones hacen que el plástico sea
uno de los grandes descubrimientos o avances de la humanidad. Nos ha facilitado muchísimo la vida, sobre todo pensad un poco, olvidaros del plástico de uso cotidiano y pensad un poco también bueno, pues en la cantidad de plásticos que se usan en hospitales, en la salud, en cuestiones sanitarias se usa muchísimo y con un éxito arrollador. El plástico ha sido uno de los grandes hallazgos de la humanidad en cuanto a materiales de síntesis, o sea, repito, que no son naturales, no están en la naturaleza. Pero claro, además, el plástico, que es en principio pudiera ser un material que es una bendición para la humanidad, resulta que se ha convertido bueno, pues en un auténtico problema, porque la mayor parte de la contaminación terrestre y, por supuesto, como he dicho antes, marina, o sea, que llega desde tierra hacia los mares, está formada por plásticos. Hasta un 80% aproximadamente de lo que llega al mar, ya lo he dicho antes, es plástico. Y según datos de Greenpeace, pues se ha calculado, Greenpeace con otros organismos, se ha calculado que todos los años llega al mar aproximadamente 8 millones de toneladas de plástico. Casi el dato es lo suficientemente relevante para que no haya que insistir demasiado en el tema. Bueno, por decir algo más sobre los plásticos, bueno, plásticos hay muchos, hay diferentes características de diferentes tipos de plásticos. Bueno, están los termoplásticos, que son maleables en un rango de temperatura determinado, están los termoestables, los elastómeros. Un tipo de plástico muy perverso, como son los bisfenoles, concretamente el bisfenol A. Aquí hago un inciso de tipo, bueno, de salud, ¿no? Que es que, bueno, el bisfenol A está relacionado directamente, bueno, para empezar es un disruptor hormonal, altera las descargas hormonales en los humanos y está directamente relacionado con, con los ovarios poliquísticos en las mujeres, con el cáncer de mama, con el cáncer de próstata en los hombres, en fin, relacionado directamente con descontroles en la salud y no se puede todavía determinar causa-efecto salvo con la herramienta de la estadística. Pero sí que existe esa relación y a nadie se le escapa que el bisfenol A, que es una sustancia que aparece muchísimo en conservas de comida, esa pátina blanca que hay en algunas latas de atún o, por ejemplo, en los tickets de caja de los supermercados, de los aparcamientos, todo eso tiene una cobertura de bisfenol A. El bisfenol A por sistema debería ser prohibido, pero de hecho se han llegado a hacer biberones con esta sustancia. Afortunadamente, hoy en día eso ya está limitado. Pero, en fin, después de desgranar un poquito algo, hablar un poquito sobre plásticos, lo que quería decir, puntualizar principalmente, es que bajo el punto de vista ambientalista y sobre todo de la salud, nos interesa otra división diferente de los plásticos, que sería el tema de los microplásticos. Realmente los microplásticos aparecen como respuesta o como fragmentación de plásticos mayores por fotodegradación o también aparecen en el medio ambiente porque se fabrican directamente para entrar en productos, para ser parte de productos cosméticos, de limpieza o incluso pastas de dientes y tal. Eso se hacen con microplásticos, o sea, o microesferas. Son plásticos que tienen menos de 5 milímetros de espesor y que progresivamente pues, se irán degradando a tamaños todavía menores. Y una variedad de estos microplásticos serían los nanoplásticos, sustancias todavía derivadas de las anteriores, pero que tienen un diámetro inferior a una micra. Estos plásticos, estos nanoplásticos, bueno,
pues en principio tienen un tamaño tan pequeño que son capaces de atravesar las membranas celulares, provocando, por supuesto, pues una serie de problemas y de alteraciones fisiológicas de las células. A nadie se le escapa que esto, muy bueno, desde luego no puede ser. Tengo que decir también que recientemente se ha constatado, se ha confirmado que los plásticos que encontramos en los océanos entran a formar parte de la cadena trófica, de la cadena alimentaria, porque los animales, los seres vivos de los océanos, utilizan o comen este plástico pensando que es un alimento. Esto provoca obstrucciones gastrointestinales y, por supuesto, alteraciones muy serias en los patrones de alimentación y de reproducción de esos seres vivos. Nada más que comentar. Vamos a pasar por aquí. Esto es. Comentaros simplemente que estos, por supuesto, estos micro y nanoplásticos no los podemos ver, pero existen, están, y como dato anecdótico, desgraciadamente, tengo que decir que hoy en día se han encontrado plásticos desde las fosas de las Marianas, desde las fosas de las Marianas hasta las cumbres más altas del Himalaya. El plástico está en todas partes. Y esos mismos nanoplásticos tienen un tamaño tan pequeño que son susceptibles de evaporarse desde los océanos. Cuando se forman las nubes, esa evaporación podría arrastrar nanoplásticos a la atmósfera, que luego precipita en forma de lluvia o nieve y cae en otro sitio diferente. Así es que los plásticos debemos ser conscientes de que están por todas partes y que nos deberíamos preocupar por limitar su utilización. En cuanto al tema de cómo afecta el plástico, pues vamos a ver, en el mar, en los océanos, hay dos tipos de contaminación principalmente. La contaminación industrial, química, es la que se produce, pues no sé, con el vertido de los barcos, la limpieza de tanques en alta mar, son actividades ilegales, pero que nadie controla, el pintado de los cascos de esos barcos, bueno, los vertidos de la industria, etc. Esto contamina el mar, pero lo que nos ocupa a nosotros hoy son los residuos sólidos que llegan al mar, que constituyen basura y son principalmente residuos plásticos. ¿De dónde viene toda esta basura que llega al mar? Bueno, pues el 80% viene de tierra. Es cuestión de tiempo, pero todo llega a los océanos. Entonces, esto puede venir de vertederos, de cualquier curso fluvial y sus posibles crecidas, de canalizaciones industriales, los famosos tanques de tormenta que se utilizan para evitar avenidas en determinados sitios, aguas residuales y, por supuesto, algo que realmente a muchos se nos escapa y nos puede sorprender, pero que es bastante dramático, que es la acción del turismo en zonas costeras o incluso en cursos de los ríos. El otro 20% pues, es una contaminación que viene del mar pues, por la actividad pesquera, por ejemplo, la pérdida de redes de pesca o el transporte y el turismo en buques, en fin, y lo que os comentaba antes, también vertidos de tipo ilegal en el mar. Aquí, bueno, pretendemos simplemente, esta diapositiva a mí no me gusta demasiado, pero bueno, es un poco para mostrar el caso de lo que ocurría finalmente y lo que ocurre. O sea, tenemos en amarillo verdoso, prácticamente un color extraño ahí, tenemos la media de lo que se recolecta de cada una de los materiales que aparecen a la izquierda y luego lo que se recolecta a partir de las corrientes. Estos son datos de Ocean Conservancy, una asociación norteamericana con sede en Washington y que se dedica a hacer recuento de residuos y de basura en, bueno,
en ríos, mares, costas y fondos marinos. Con lo cual, lo que pretenden es facilitar un poco las decisiones que toman los políticos a la hora de legislar. Más importante que esa, me parece, sin tener en cuenta demasiado los datos, los números que aparecen, lo que, o las proporciones que se han dado, que se han detectado en la recolección y retirada de basuras en diferentes medios. Entonces, por ejemplo, ahí veis claramente que los cigarrillos y los filtros de los cigarrillos constituyen la mayor parte de la basura encontrada. Eh, Esto es increíble, pero seguimos apagando los cigarrillos en las playas, en el suelo, todo eso acaba al final en los océanos. Bueno, podemos seguir aquí la gráfica o bueno, el anagrama este, en el que vemos también, pues no sé, las botellas de plástico, los envoltorios de la alimentación, los tapones de botellas plásticas, estos son, bueno, las pajas absorbentes, las pajillas absorbentes y los agitadores de café o de té, en fin, este tipo de cuestiones. Todo esto se encuentra en grandes cantidades cuando se hace una recolección en cualquiera de estos medios. Esto simplemente es una fotografía o un collage, un montaje de denuncia. Sinceramente, el tema de los plásticos, que es como hemos dicho al principio, es un material muy importante, realmente se nos ha ido de las manos. Greenpeace ha calculado, como os he dicho antes también, que unos 8 millones de toneladas llegan al año al mar y en este caso, por acción de las corrientes y los vientos, lo que se están formando son unas islas de plástico en los diferentes océanos. ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica impactos importantísimos en la vida marina, por ejemplo, la confusión como alimentos, las redes fantasmas, los enganches de animales en estas redes, todo esto deteriora el medio y, por supuesto, imposibilita en muchas ocasiones la reproducción e incluso la alimentación de los seres vivos. No cabe duda que al entrar estos plásticos en la cadena alimentaria, pues al final acaban en nuestros platos. Nosotros nos comemos esos animales y evidentemente nos estamos comiendo todos sus plásticos, todo lo que ellos han ingerido erróneamente o equivocadamente a lo largo de su vida. También esta llegada masiva de plásticos a los mares pues tiene un impacto económico. El turismo, por ejemplo, que es muy contaminante en muchos aspectos, resulta que lo que quiere son playas limpias. La Unión Europea está destinando ahora mismo alrededor de 630 millones de euros en limpieza de playas. Y, por supuesto, la pérdida de redes y de artes de pesca al final conlleva también unos gastos importantes, evaluados en unos 60 millones de euros. Interesante. Esto es una información del Programa de las Naciones Unidas para la Protección del Medio Ambiente. Aquí hay mucha información. Vemos aquí las cinco islas de plástico que hay en los océanos, pero me interesa mucho remarcar aquí a la izquierda, bueno, pues el tema de la producción de plásticos. Así como en el año 1980 se produjeron alrededor de 63 millones de toneladas, 30 años después, en 2010, ya se había más que cuadruplicado esa cifra. Pero es que en 10 años, de 2010 a 2020, la cifra anterior se ha duplicado. Esto es una situación casi que nos lleva a la esquizofrenia. Realmente es insostenible y el planeta no puede vivir de esta forma. Quiero comentar simplemente que en estas islas de plástico que se originan por los vientos y las corrientes marinas, no es que simplemente el plástico esté flotando. El 15% de ese plástico efectivamente se encuentra flotando en superficie, pero además hay otro 15% que se encuentra en una columna de agua que desde la superficie, bueno, suele tener unos 10 metros de profundidad y ahí hay plástico también
en suspensión. Este ya no está flotando, este está en esa columna de agua. Y el resto de los plásticos, por degradación, acaban en los fondos marinos. Bueno, finalmente, para ir acabando, interesa saber qué deberíamos hacer con los plásticos. Bueno, en definitiva, esto es una responsabilidad de todos, gobiernos, empresas, usuarios, etcétera. Pero lo que debemos hacer, evidentemente, es tender a la economía circular, en la que se reducen los residuos, se prioriza la reutilización, perdón, se utiliza la reducción y luego la reutilización. En una quimera, en un caso hipotético, sería llegar al residuo cero, de tal manera que la economía circular no tuviera ni entrada ni salida de materiales. Otra cuestión que deben bueno, adoptar los gobiernos es una política para la devolución de envases. Hay que abolir la destrucción o el desecho de los envases. Se deberían prohibir también las microesferas, que hoy en día se utilizan en la producción, como he dicho antes, de muchos cosméticos y otro tipo de productos de limpieza. Y, por supuesto, desincentivar radicalmente el uso de plásticos de una sola utilización, los desechos. Pensemos que por un momento que una bolsa de plástico que cogemos hoy en un supermercado, nosotros la usamos 15 minutos y al final está en el planeta durante 150 años. Las botellas de plástico se calcula que tienen una durabilidad de aproximadamente de 500 años. Por lo tanto, uno de los problemas principales de los plásticos es su persistencia en el medio ambiente. El otro, ahora lo veremos inmediatamente. Esto que hemos hablado es un general, estas actuaciones son generales, pero ¿qué podemos hacer a nivel individual? Pues hay muchas cosas que podemos hacer, evidentemente. Las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar. Bueno, esto está muy bien y vale para todos los aspectos de los productos que se consumen, pero quiero incidir en el tema del reciclado de residuos. No podemos lavarnos la conciencia diciendo que reciclamos, porque el reciclado del plástico es absolutamente ineficiente. Esto no es como el vidrio, que tiene una capacidad de reciclado y de producción de N veces, o sea, indefinidamente prácticamente se puede reciclar el vidrio. El plástico, después de 2 o 3 reciclados, pierde sus características y no sirve para nada, es un material inservible. Por tanto, no se recicla. Pero es que además nos están engañando. El plástico tampoco se puede reciclar en la mayoría de las veces por el propio diseño de los envases y demás. O sea, pensemos, por ejemplo, en el caso de los bricks. Los bricks es una composición de cartón, aluminio y polietileno. Eso es inseparable. No se puede separar los residuos y reciclarlos. Por tanto, todo eso generalmente que no se puede reciclar acaba en vertederos al aire libre, que son, por cierto, según una investigación de la Universidad de Hawái, son también productores de 2 gases de efecto invernadero, el metano y el etileno, que por cierto, son 30 veces más potentes como gases de efecto invernadero. Y si no acaban en vertederos a cielo abierto, pues se incineran. La incineración tampoco es una solución porque genera unas sustancias perversas y muy dañinas para la salud, como son las dioxinas. Las dioxinas son muy sospechosas de producir fenómenos cancerígenos. A nivel personal, lo que deberíamos hacer también es aceptar el problema, implicarse y, por supuesto, actuar. ¿Y cómo podemos actuar a nivel personal? Pues aquí tenemos un pequeño gráfico en el que vemos que, por ejemplo, sustituir las bolsas de plástico por tela, las botellas de plástico por otros materiales, como puede ser el aluminio o el vidrio, evitar los vasos de plástico por cambiarlos por vasos de cartón que existen, limitar el uso de sustancias cosméticas que tengan microesferas, por supuesto, no usar nunca cubiertos de usar y tirar. Estos tienen una persistencia en el medio de unos 300 años. Intentar comprar a granel, no productos que ya vienen sobreenvasados, sino comprar a granel. Me llevo mi bolsa de tela y, por supuesto, el dependiente me sirve tanto en supermercados, hipermercados,
como en establecimientos de proximidad. También, evidentemente, si podemos sustituir cualquier recipiente plástico por tarros de vidrio, estaremos ganando salud y haciendo un favor al planeta. Deberíamos, evidentemente, también reciclar en la medida de lo posible, siempre y cuando no hayamos podido ni reducir ni reutilizar. Pero ojo, el reciclado requiere, evidentemente, la separación, la buena separación de los productos que lleva cada envase. En fin, con todo esto, pues hemos dado una visión un poco general y lo único que quiero, para acabar, deciros simplemente es que todo lo que hagamos por los océanos lo estamos haciendo por nosotros mismos y por la salud planetaria. Así es que hasta aquí nuestro mensaje divulgativo y, por supuesto, daros las gracias por aguantar esta charla. Muy agradecido a todos. Adiós.